Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en las 5 cosas imprescindibles de la nueva zona de la 4.4. La mayoría de jugadores se están perdiendo no solo los detalles, sino las recompensas, protogemas y cosas muy útiles para vuestras cuentas que nos ha brindado la nueva zona de la 4.4. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por el apoyo al canal y gracias al equipo del canal, porque vamos a ver estas 5 cosas, repasarlas para que no os dejéis ninguna en la nueva zona. Pues bien, lo primero, y creo que es una de las partes más facilitas y que seguramente muchos y muchas de vosotros, para los nuevos, pero sobre todo para los antiguos, que habéis tenido un error de gestión, recordar que existe el arma Borla Blanca. Es un arma de 3 estrellas que nos da probabilidad, un ataque base de 3 estrellas, muy bajito, y una pasiva que nos da 48% de daño en ataques normales. Esta lanza le sirve a carries de lanza, principalmente a Sino y a Jutao, pero algún personaje más podría utilizarla. Y no es nada mala. De hecho, para Sino es una de sus 10 mejores armas por encima de otras de 4 estrellas. Y en Jutao tampoco está mal. Y el caso y el problema con este primer arma que todos conoceréis es que habéis quemado sin querer el arma, número 1. Número 2, que solo aparece en cofres de Liyue. Y muchos y muchas personas que juegan Genshin pensarán, vale, ya no puedo conseguir este arma, bien por coleccionismo, bien por uso. Pues con la nueva zona, con los nuevos cofres, sale este arma. Refinar un arma de estas R5, dejarla guardada por si algún día os sirve, y si no, como mínimo por coleccionismo. Pero es una de las mejores armas de 3 estrellas y para muchas cuentas early mid no viene mal, o para simplemente hacer retos, builds de cosas súper simples o para tenerla en el inventario. Así que primera cosa de las 5, las borlas blancas. Segunda cosa, ya se pone más interesante. Resulta que antes de llegar a la nueva zona había una misión de las de mundo de Liyue, que sabéis que podéis comprobar cuántas misiones de mundo en total hay, estará por aquí la reputación, y básicamente han añadido muchísimas misiones de mundo. Entre una de las antiguas y que han añadido luego después es una relacionada con la espada de hierro negro. Esta espada, también de 3 estrellas, que nos da maestría, que hay ciertas misiones, no solo de mundo, sino una cadena de misiones diarias donde una chica que está justo al lado del gremio te habla sobre esta espada y te manda a matar ciertos enemigos pensando que han robado la espada. En Liyue, si hablas con el pescadero te la vende, y esto es antes de la zona 4.4. Pues bien, este arma no tiene todavía refinamientos, en la 4.4 sí, pero es que además muchos de nosotros, sin querer, por ser de 3 estrellas, también la hemos quemado. Personalmente yo he quemado ese arma de 3 estrellas. No es mejor que la espina de hierro de Monsat, pero es coleccionismo y te podría salvar alguna cuenta muy early esa espada de maestría hasta que consiguieras, si no tienes aún, un prototipo. Pues en la nueva zona, como muchos sabréis, hay un refinamiento de este arma. No solo hay un refinamiento, sino para que los besugos como yo, que la hemos quemado, o la gente que le gusta el coleccionismo, tenga este segundo dupe de la espina de hierro. Y por último, ya tendríamos, bueno, espina de hierro, se llama espada de hierro negro, perdón, no espina de hierro. Y además, por deducción, si quizá teníamos el R1, ahora tenemos el R2, conforme pasen el resto de ritos de las linternas, quizá nos traen más refinamientos hasta el R5 de este arma en otros años después, cuando lleguen Atlas, Snaya y lo que venga después de Snaya en Genshin. Así que, segunda cosa que no te puedes perder, la espada de hierro negro. Siguiente. Este es un punto más global, pero seguramente coincidiréis todos. La exploración de la 4.4 es muy bonita, muy sencilla y es de las exploraciones mejor optimizadas que ha habido, porque sufrimos bastante con Sumeru. En Fontaine como que aprendieron y trataron de darnos una exploración distinta, más sencilla. Cada versión había mapa nuevo y se notaba que cada puzzle estaba colocado a una distancia concreta de otro, o al acabar el perseguir un Shili o una prueba contra reloj de movimiento, justo acababas encima o delante de otro puzzle para conseguir otro cofre. En esta 4.4 han agotado al máximo este mecanismo. ¿Y eso qué significa? Que literalmente explorar la nueva zona es automático. Haces
uno de las pruebas contrarreloj. Según acabas te deja enfrente de otro desafío, según acabas se ve otro desafío, según acabas se ve otro cofre, según acabas ves otro cofre a la distancia. Y en el mapa, al igual que los Hydroculus, lo que son las, creo que son 35 o algo así, o 50, son 50 núcleos que son el equivalente a los Geoculus, pero de la nueva zona, estas almas pequeñitas de color azul brillante para llenar el árbol. Es una de las exploraciones más limpias, más satisfactorias, más sencillas y a la vez nos da una cantidad bastante alta de protogemas, porque es la versión del año nuevo chino. Tanto maxeando el árbol como todo lo que hay en el propio mapa de la versión, que es muy disfrutable. Así que punto número 3, sé que diréis, bueno, pero esto era obvio. Sí, bueno, pero la gente no se hace el mapa. Seguramente muchos de vosotros no tenéis el 100% de ninguna zona. Así que explorar. Punto número 3, toda la exploración, que de hecho es de las más satisfactorias y mejor planteadas de Genshin Impact. Punto número 4, hay varios easter eggs de armas, aparte de las anteriores mencionadas. Y entre ellos está la lanza de Shenhe, que la tendréis por aquí clavada, la pacificadora del desastre. Y aparte hay otro mini puzzle donde hay 5 espadas enterradas en piedras a modo de Excalibur del Rey Arturo. Y si después de completar la misión que tenéis que hacer en la ciudad de Liyue, que estará por aquí en la pantalla la ubicación, y todo esto lo podréis comprobar también en los mapas interactivos, los easter eggs y demás, básicamente después de desenterrar las 5 espadas, que es un mini puzzle, os van a dar un cofre lujoso, no perdáis esas protogemas, y tenéis estos easter eggs tanto del arma de Shenhe como de las espadas clavadas. Y por último, y el quinto detalle que realmente se han trabajado bastante desde Hoyoverse, y es que al igual que los otros eventos dedicados a una zona o región, este evento de Liyue, este rito de las linternas, el poder de la amistad y del amor, no, es broma, no. Nos han puesto a los personajes de Liyue repartidos por todas las zonas de la nueva zona y de la ciudad de Liyue, y quien tenga cualquiera de sus waifus, juzbandos o personajes favoritos puede ir a visitar y tener un diálogo exclusivo para pasar tiempo con ese personaje. No hay una misión exclusiva aparte de la legendaria de la preservadora y aparte de la misión principal de Gaming, con todo el desenlace y el tema con su papá y demás, y que desemboca en la cinemática final del rito de las linternas, que esta vez ha sido menos en general para todos los personajes, como el año pasado, donde enseñaban literalmente a todos, y el guiño que todos nos acordamos de Niguan con Beidou, y ha sido más centrada en el desenlace del conflicto de la misión de Gaming, donde principalmente aparecen algunos personajes de Liyue e incluso Charlotte, que es de Fontaine, pero se ha centrado en Xianyun y Gaming, la cinemática del rito de las linternas. Así que estas son las 5 cosas que no puedes perderte de la nueva zona. Espero que las disfrutéis muchísimo, que después de ver el vídeo vayáis directamente a sacar todo lo que os falte para que no os dejéis nada, disfrutéis Genshin al máximo y podáis tener protogemas para la siguiente ansiedad que os dé con el siguiente banner. Y poquito más, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por explotar el botón de like y de suscribirse. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chao.